Bueno, continuamos acá en Proyecto Feral. Lo prometimos el doctor Bulacio, ¿no, Luis? ¿Qué tema que vamos a tocar? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por estar. Bueno, las frustraciones. Si querés, a ver, nosotros tal vez nos estamos volviendo muy economicistas y decimos, bueno, puede pasar por lo económico, por el empleo. Pero vos en tu labor profesional ves que se da una repetitividad de casos que están abordados de ese lado. Me imagino que va a haber frustraciones en el deporte, frustraciones en el amor, frustraciones en la vida, etcétera, etcétera, por no haber alcanzado los objetivos que tenían fijados. Pero contanos un poco del rol que tiene la economía dentro de las frustraciones en general. Sí, lo primero es eso, ¿no? Que, a ver, el hombre, yo diría casi filosóficamente hablando, inevitablemente se va a enfrentar con frustraciones. Sí. Y esto es inevitable porque el hombre aspira siempre a más. El hombre aspira, yo diría que aspira a todo, ¿no? El hombre es muy raro que quede completamente satisfecho con un logro y que no quiera ir por más, ¿no? Uno ve a los mejores jugadores de tenis que pierden un partido y lloran, y por ahí es el mejor de la historia. Y sin embargo siente la frustración de haber perdido ese partido. Es como que está en la naturaleza del hombre una especie de búsqueda de todo, búsqueda de infinito, búsqueda de eternidad. Entonces, de una u otra manera, todos tenemos frustración. Siempre nos va a acompañar la frustración en ese sentido. Entonces, a partir de esa idea, uno ve que la frustración se da en diferentes niveles. Es decir, uno podría pensar que la persona que tiene menos recursos económicos, por ejemplo, podría estar más frustrada. Y muchas veces uno se encuentra que no es así. Se encuentra que una persona que tenía enormes aspiraciones y que por ahí, digamos, está en un lugar que sería envidiado por la mayoría y sin embargo se sigue sintiendo insatisfecho. Hemos escuchado el comentario de X persona que está en una situación como esta que marcás vos, buena posición económica, buen pasar, bárbaro, con una familia armada, etcétera, etcétera. ¿Cómo esta persona puede estar deprimida? ¿Cómo esta persona puede estar frustrada? Sí. ¿Entendés? Entonces, realmente son... Lo que pasa es que hay dos grandes campos ahí, ¿no? Exactamente. Uno son todos los campos clínicos, que creo que en como está planteado el tema, está planteado para no hablar específicamente de eso, ¿no? Porque lo clínico, digamos, las depresiones, los cuadros psicóticos, muchas veces los trastornos de ansiedad, son cuadros que no dependen tanto de la aspiración personal o de la personalidad o de la frustración. Son clínicos y tienen que ser tratados como tales. Bien. Ahora, en la vida cotidiana, cuando no hay un tema clínico, sin embargo, estamos expuestos permanentemente a este tipo de frustraciones, independientemente del lugar que ocupemos social o cultural o económico. Hoy en día pareciera que vivimos en una sociedad que tiende a generar, por distintos motivos, mucha sensación de insatisfacción, que es lo mismo que decir de frustración, ¿no? A ver, dijiste sensación de insatisfacción, frustración, cuadros depresivos, pues vamos manejando las escalas. Bueno, a ver, cuando la primera señal, ya que Luis te preguntó sobre el tema de la depresión, pero no entrar en lo clínico, pero cuando es la primera señal de alerta en la cual uno tiene que decir o recurro al profesional o yo mismo hago, siempre recurriendo al profesional, pero hago una autoevaluación, che, ¿no será que esta frustración me está enfermando? Bueno, cuando la depresión, tomando lo de Luis, hay depresiones que son químicas, endógenas, esas son las que digo que no dependen tanto de la situación. Ahora, hay depresiones reactivas, o sea, depresiones por lo que nos va pasando en la vida, y ahí sí. Y en este caso hay algunas señales que son muy claras. Por ejemplo, cuando disminuye la capacidad de lucha. Bien, disminuye la capacidad de lucha. Claro, la persona se encuentra frente a un escenario negativo y empieza a dejar de pelear. Empieza a quedarse más tiempo en la cama, empieza a tener menos intereses, disfruta menos de aquellas cosas que hace, que habitualmente disfruta. Esa es una señal importante, lo que se llama anedonia, ¿no? Anedonia. Incapacidad para disfrutar. Es decir, la persona empieza a no solamente a estar mal con algo, sino que empieza a tener incapacidad para disfrutar cosas que antes disfrutaba. Entonces ya no tiene interés, por ejemplo,
si es deportista, en hacerlo, si es en reunirse con amigos, disminuye su interés cuando le dice a los amigos, sexual. No tengo ganas de salir, ¿sí? No tengo ganas de salir, me quedo en casa. Claro, Entonces, cuando empiezan a perderse esos hábitos positivos que la persona tiene, cuando se pierde el interés o la capacidad de disfrutar, esas son señales de alerta ¿Cómo podemos severas. enfrentarnos a ver, frente a la frustración propiamente, el tema que estás hablando vos, ¿cómo podemos enfrentarnos frente a la frustración? ¿Por qué? Porque hay una frustración que tal vez se genere externamente, que por ahí tiene que ver con el entorno, no sé, o laboral, o otros tipos de entornos, pero también hay que entender, interpretar y poder trabajar para poder salir de esa frustración. No debe ser sencillo. No, realmente no. Y lo que uno más ve, ¿no?, en la práctica clínica es que, y un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no?, que realmente al final de cuentas estar bien parece casi absurdo decirlo, ¿no? Casi una verdad de perogrullo, pero casi siempre pasa por un estado interior, ¿no? Por supuesto que hay situaciones límites o situaciones muy graves que inevitablemente influyen sobre el ánimo, ¿no? Pero casi siempre hay una cuestión interior que es más importante que la cuestión exterior. Y eso es porque uno imagina, por ejemplo, que va a estar bien o que va a disfrutar típicamente de, supongamos, hablo de un nivel económico medio, y por ahí de tener viajes, de tener vacaciones, de comer cosas ricas o cosas de ese estilo, ¿no? Pero perfectamente hay personas que podrían disfrutar de escuchar música clásica o cualquier otro tipo de música, o de leer un libro, gente que tiene otro tipo de necesidades que pasan menos por lo económico. Entonces, el trabajar ese tipo de necesidad ayuda muchísimo a la persona porque es menos dependiente de lo que decías vos, de los factores externos. Cuanto más uno encuentra intereses y satisfacción en objetivos que dependen de uno mismo, son más factibles de alcanzar. En cambio, cuando depende de factores externos, muchas veces es imposible. O cuesta mucho. Entonces hay que distinguir muy bien esos dos campos, ¿no? Porque a veces uno se condiciona tanto por el ambiente externo que deja de tener los momentos autogenerados capaces de brindarle satisfacción. Cuando decís se condiciona tanto por los aspectos, por el ambiente externo, ¿cierto? Aquel que tiene un auto dice, mirá el otro auto que tiene el otro. Uno tiene la casa, mira la casa que tiene otro. Uno tiene una linda familia, pero le envidia, mirá qué linda familia la otra. Eso es el entorno en el cual uno está con la lupa mirando mal la situación. Sí, eso existe y mucho, y muchísimo, y en gente que tiene poder adquisitivo medio para arriba, ¿no? En general, las frustraciones externas en la gente que tiene menos recursos son más comprensibles, porque son las necesidades básicas. Ahora, no me alcanza para comer. No alcanza para comer. El que no le alcanza para comer o para darle de comer a los hijos. Es lo que decís vos si ves que no te alcanza para comer y ves, no sé, calculo yo, que tu vecino de enfrente, de al lado, cambió el coche por un 0 kilómetro. A ver, son pequeños factores que te influyen, creo yo, ¿no? Obviamente, que te deben influir si no estás pasando una buena situación, no solamente por lo económico, en términos generales. Puse el ejemplo económico por ponerlo. Es así, ¿no? Pero verdaderamente depende de uno, ¿no? Depende más de uno. Ahí es donde en cualquier caso, uno tiene que trabajar más sobre sus propios objetivos que los del otro. Y sobre qué hacer con su situación de vida. Esta persona que tiene esa dificultad económica y tiene que encontrar la manera de vivir con eso, de mejorar eso, la manera de encontrar satisfacción en otras cosas, de no estar todo el día condicionado por los mismos factores. En eso se tiene que centrar mucho más que en mirar el pasto verde, como se dice, del vecino, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, eso exige muchas veces trabajo, diría que siempre, trabajo interior. Muchas veces naturalmente se va viviendo una vorágine de insatisfacción y de refuerzo de la insatisfacción, ¿no? A modo de receta, ya sé que no es fácil, pero yo diría abordajes, pero a modo de receta para la gente dice, bueno, perfecto, planteamos estas situaciones y demás, ¿qué consejos daría? Vamos a empezar por algo más simple. Bien simple. No, pero ¿por qué digo algo más simple? Para ir a lo más complejo.
tus hijos, mis hijos, los hijos de todos ustedes y demás, de pronto tienen una meta, una ambición deportiva sana, ¿sí? No estamos hablando del auto importado versus el auto nacional, ni alta gama, media o baja gama. Correcto. Bueno, y de pronto por H por B, porque tal vez no tienen las condiciones físicas, ¿sí? Algunos entramos en la discusión, algunos nacen con talento y otros no, otros se hacen. Empezamos toda la discusión, que nos gusta ver un partido de tenis, un partido de fútbol, básquet, etcétera, etcétera, para mencionar grandes figuras que tenemos a nivel internacional. Entonces, cuando no alcanza esa meta, esa frustración, y como padre, ¿sí? Para enseñarle a los hijos, porque también en la naturaleza está la competitividad. Pero bueno, dejé varias preguntas picantes. Sí, pero, es interesante, porque hay una técnica psicoterapéutica que tal vez no se use tanto como se podría utilizar, ¿no? En el tipo de línea que yo sigo se habla de prospectiva, y es plantearse como una especie de futuro ideal, utópico. ¿Para qué sirve esto? Para detectar cuáles son los deseos de uno. Entonces ahí no hay restricciones, uno puede libremente ser campeón mundial de tenis. Bien. ¿Sí? Ahora, una vez que logra identificar una perspectiva ideal, ve que pasan varias cosas. Primero, que hay contradicciones entre las distintas cosas. Por ejemplo, está lindo ser soltero y está lindo ser casado, pero no se puede ser soltero y casado. Entonces, o uno va para un lado, uno va para el norte o va para el sur. ¿No? Si quiere ir al norte, por la ruta 2 no va a llegar. Sí. Entonces, identificar cuál es ese norte no es un tema menor, porque a veces uno cree que la felicidad está en un lugar y ese lugar está lleno de contradicciones. Sí. Me gusta viajar, pero también me gusta estar cerca de mis hijos. ¿Qué hago? ¿Me dedico a viajar y entonces no los veo nunca a mis hijos? ¿O veo a mis hijos y viajo menos? Bueno, hay contradicciones de ese estilo, son muy comunes en la vida y uno habitualmente no se da cuenta. Bueno, eso se da en la perspectiva, ¿no es cierto? En la perspectiva uno se da cuenta. Ahora, supongamos que uno logra armar ese futuro utópico perfecto. Pero empieza a eliminar contradicciones, ¿no? Claro, supongamos que logra eliminar contradicciones, que ya es todo un trabajo. Supongamos que lo logra. Sí. A partir de ahí, dice, bueno, muy bien, ¿qué es lo que hay en eso? ¿Qué es lo que te hace querer ser el número 1 de fútbol? Supongamos, porque hay algo, ¿qué hay detrás? ¿Es la fama? ¿Es el dinero? ¿Es el éxito? ¿Es el hacerte conocido? El hacerte conocido, claro. Es el tener reconocimiento. ¿Qué hay detrás? ¿Es el mero hecho deportivo? Porque cuando uno identifica la estructura que hay detrás, puede buscar otros objetivos. Bien, correcto. Por ejemplo, si mi objetivo es... Era económico, Era económico, bueno, puede estar en alguna otra cosa. ¿Y económico para qué? Además, económico para lograr qué cosa. Para lograr qué cosa, qué quiero comprar. Y a veces eso que quiero comprar lo puedo reemplazar o lo puedo encontrar en otra cosa mucho más accesible. Claro. O puedo ponerme un objetivo deportivo. Si a mí lo que me gustaba era practicar deportes, puedo ser muy feliz jugando con amigos en una canchita y realmente que la gente grita el gol como si fuera la final del mundo. Y está muy bien, porque puede poner ese objetivo deportivo en algo mucho más alcanzable y no solamente en ser jugador de la selección. Entonces, es como ir identificando los deseos detrás de los objetivos para ir haciéndolos más accesibles. Modificar el objetivo sin modificar el deseo. O cuando el deseo es de algo, digamos, un poco insustancial, a veces se puede plasmar o se puede ir modificando hacia objetivos más alcanzables. ¿Una persona frustrada puede arrastrar a su entorno, al resto? Por ejemplo. Indudablemente, yo creo que la frustración como la mala onda, como se dice, o como la queja, es contagiosa. O sea, no solamente uno se contagia por los virus o las bacterias, también se contagia por el ánimo. Por las ideas negativas, ¿no? Por las ideas negativas. Sí, el remolino de ideas negativas la queja. Fíjense, yo creo que si uno, es otro tema, ¿no? Pero si uno pregunta, el 90% de la población va a decir, estoy cansado. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Cansado. Cansado. Es la primera respuesta. Yo creo que es el 90%. Bien. Entonces hay algo ahí que no están dando bien. El primer chip, bueno, no estoy cansado, le pongo... No, basta de cansancio. Se acabó, listo. Primer momento estoy bien. Bien. Como hasta los propios pacientes me lo dicen Sí. y se lo remarco antes de sentarse. Sí. ¿Cómo estás? Bien, te dicen. Después se sientan y empieza otra historia. Pero ese bien inicial ya marca una intención. Sí.
es preferible estar bien. Una actitud. ¿no Y una es cierto? actitud, parece casi absurdo decir es preferible estar bien. Pero verdaderamente hay veces que la queja y el estar mal es como que tienen un atractivo y nos van atrapando. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos ya como hundidos en un mar que nos da una satisfacción vana, Te terminás ¿no? alejando de cuando ves a alguien que se está quejando, protestando negativamente todo el día. Te terminás alejando. Bueno, y ahí está, pero si uno se Porque esa aleja, es la es realidad. la profecía autocumplida, ¿no? Estoy Claro. solo, nadie me da Estoy solo, bolilla. nadie me da bola. Voy y reclamo a otros que me den bola. Y ese otro, una Ya no vez, tiré más como pálida. mucho, ya la segunda no quiere más. Sí, sí, a ver, le digo a un amigo, bueno, hoy perfecto, pero no tienes pálida siempre. Todo- A modo, tenemos que cerrar, Sí, pero sí. a modo también siempre digo de receta, claro, acá con la federación, con la obra social, a modo de receta. Para los hijos, a ver, el tema de cómo sacarlo de este marco de manejar, catalizar la frustración. darles estímulos positivos Bien. y alcanzables. Bien, Deporte, música, vida al aire libre, actividad social, amistades, encuentros familiares que les resulten atractivos. Sí. Tratar de generar actividades y objetivos que estén a la mano y que a veces la persona no los piensa, a veces no los pensamos, a veces creemos en objetivos que están como muy grandes y hay otras cosas sencillas que están realmente ahí a la mano. Y que no te das cuenta. Para mí ese es el punto número uno, porque para mí la clave de la mayoría de las frustraciones son ambiciones desmedidas. ¿No? Y o sea, eso enseñarle a nuestros hijos objetivos alcanzables y que identifiquen cuando la ambición ya no se pasa de lo realizable, ¿no? Claro, y que se puede modificar generalmente a una ambición más alcanzable, a jugar al fútbol con los amigos, a leer un buen libro. Los libros, leer, hoy para los chicos, parece una especie de castigo. Pero si los chicos descubrieran el placer que se genera en una buena lectura, seguramente se relacionarían diferente con los libros. Claro. Pero está planteado desde un lugar Del castigo. del castigo, ¿no? Exactamente. Clarísimo, muchísimas gracias. Juan Bueno, Manuel. a Lindo ustedes. tema, ¿eh?